Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio al conversatorio en la Cátedra de Psicología General y lo vamos a hacer en un trabajo intercátedra. En este caso nos acompaña el licenciado Federico González Nis, titular de la Cátedra Psicología Profunda, corresponde al segundo año, primer cuatrimestre de la carrera, y hoy vamos a hacer un conversatorio. Vamos a conversar entre todos acerca de un tema que nos va a convocar, que nos invita el profesor a compartir y va a compartir con nosotros, y nosotros vamos a conversar con él con los saberes que hemos adquirido hasta este momento en la Cátedra Psicología General. Puntualmente estamos hablando de lo que ustedes han estado trabajando hasta el momento en el desarrollo de la unidad que se denomina conducta. Desde ese lugar vamos a empezar a escuchar esta sugerencia de conversación que nos trae el profesor, y vamos a ir compartiendo entre todos y conversando entre todos desde al principio lo que cada uno comprende, y luego cómo vamos también relacionando, construyendo y creciendo con esas ideas que vamos a ir tratando de enriquecer hoy. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, al profesor Federico González Nis, y damos inicio al conversatorio 2023. Bien. Bueno, vamos a conversar. En principio, ustedes tienen una información respecto a de qué vamos a conversar. Así que vamos a partir desde ahí. A ver, alguien que nos ubique de vuelta como si nosotros hubiéramos perdido la memoria porque ya estamos viejitos. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a conversar? Sobre conducta, profe. Sobre conducta, muy bien. ¿Conducta en qué situación? ¿En cualquier situación o elegimos una situación muy particular? Porque la conducta, bueno, aparece en muchos ámbitos, ¿no es cierto? Muchos ámbitos de la vida de las personas. Tenemos conductas cuando dormimos, cuando estamos despiertos, cuando conducimos, cuando cocinamos, cuando amamos, cuando estamos trabajando, cuando enseñamos. Conducta todo el tiempo tenemos, ¿sí? Pero ¿en qué situación en particular nosotros elegimos para trabajar? ¿Puede ser conducta en situación de aprendizaje? ¿Cuál fue la situación que elegimos? El conversatorio, estamos en clase por Zoom. Sí. Muy bien, estamos hablando de conducta en la clase por Zoom con la modalidad de conversatorio. Pero la conducta en relación a ¿qué tema en particular? ¿Aprendizaje? Sí, con una dimensión del aprendizaje, pero puntualmente ¿de qué dijimos que íbamos a hablar? ¿De? ¿Conducta en el ámbito institucional? ¿En el ámbito qué? ¿En el ámbito institucional? Sí, pero más referido a una historia. ¿La historia de quién? De un señor que se llamaba Edi. ¿No se acuerdan eso? Edipo, ¿puede ser? Edipo. ¿Edipo? Sí, Bueno, Clelia. Edipo. Porque no estaba segura. Claro, por eso vamos a hablar de conducta, pero en cualquier situación de conducta, no, porque hay muchas situaciones de conducta. Vamos a hablar puntualmente de una de las manifestaciones, ¿no? En uno de los ámbitos, y
para identificar cuál es ese ámbito, utilizábamos la historia de Edipo y ¿quién? Edipo y, porque son dos, Edipo y... Tu mamá. No, esa no. ¿Letra? ¿Puede ser? ¿O algo así? ¿Y la qué? Bueno, déjame, profesor, entonces que les Sí. recuerde que nosotros habíamos empezado las clases un poco hablando de este conversatorio y que iba a girar en torno a la idea de Edipo, cuando Edipo se encuentra con la Esfinge, ¿sí? Hay una escena muy particular en este mito que para nosotros es relevante y es muy importante, y que nos va a poner en sintonía también con estas temáticas que estamos desarrollando ahora. Esto, digamos, lo conversamos cuando empezamos la cursada y empezamos a hablar de invitar y trabajar con el docente de la Cátedra Psicología Profunda. ¿Se acuerdan de eso? Seguramente Gustavo, Candela, habrán podido ir comentando esta situación, les habrán compartido en los grupos de WhatsApp. ¿Se acuerdan? Y entonces vamos a recapitular. Volvamos. ¿Por qué estamos acá? Estamos reunidos no porque les dijo a la profesora que vengan y tienen que venir. No. ¿Por qué? Porque vamos a conversar sobre qué cosas. ¿Qué dijeron ustedes? Sobre la conducta, específicamente en una situación que es la situación de Edipo y... ¿Alguien recuerda? Si no recuerdan, les digo Edipo y la Esfinge. Ahora, antes de continuar, les queda a ustedes en su bolsillo para que piensen qué les pasa que no se acuerdan de lo conversado, que seguramente lo habrán conversado 2 o 3 veces. De modo tal que esto no sea venir porque la profesora dijo que vengan y es el horario de clase. No. Que le demos un sentido. Porque si no logramos darle un sentido, se dificulta mucho el aprendizaje. O sea, si yo vengo porque, bueno, tengo que venir porque es la hora, etcétera, etcétera, y no le estoy dando el sentido, se va a dificultar mucho el aprendizaje. Entonces, tienen que situarse concretamente en algo que se habló en clase durante en varias ocasiones, que es hablar sobre la situación de Edipo y la Esfinge. Esto es lo que nos convoca a nosotros, ¿sí? No es cualquier tema, es conducta. No es conducta en cualquier ámbito, sino es en un ámbito muy específico que vamos a descubrir cuál es. Y a partir de cualquier historia, no, de una historia muy particular, la historia de Edipo frente a la Esfinge. Entonces tenemos que situar bien todos esos elementos, si no, no le vamos a poder dar un sentido a esta experiencia. Y obviamente, si nosotros los seres humanos no le damos sentido a las experiencias, no se produce aprendizaje. Es decir, esto es lo que es típico del aprendizaje humano. ¿Sí? Las experiencias tienen que ir muy ligadas al sentido que le damos a la experiencia, si no, no se produce aprendizaje. Si no, son experiencias. Todos nosotros tenemos miles de experiencias en la vida que no logramos transformarlas en aprendizaje. Por eso muchas veces volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que no hemos podido conectar esa experiencia a un sentido para que de esa combinación de estos dos elementos surja un aprendizaje. Así es el aprendizaje en los seres humanos, distinto de en otras especies. En el caso nuestro, como tenemos esta capacidad de pensar, esto genera una complejidad muy particular. Sí o sí, yo tengo que conectar la experiencia a un sentido. Si yo no logro hacer esa conexión, no hay aprendizaje. Esa es la particularidad, esa es nuestra condición, no podemos escapar de eso. ¿Sí? Si eso no lo hacemos, se nos va a dificultar. Entonces, antes de proseguir, lo primero que les quiero pedir es un aporte de ustedes con respecto a esto que estoy diciendo. Habían pensado esta situación de que aprender, en el caso de los seres humanos,
en nuestra condición es unir una experiencia a un sentido. ¿Lo habían pensado? ¿Lo habían escuchado? ¿Qué les parece? A ver, primero partamos de ahí y después vamos al tema. A ver, ¿qué les parece esa idea? Buenos días. ¿Qué Buenos tal, días. profe? Hola, Bien, bien. Daniela. Sí, buen día. A todos mis compañeros y a los profes también. Sí, creo que tiene razón en lo que dice, porque, a ver, yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, ¿no? Em, Hablando, no sé, de la secundaria, no tengo un aprendizaje significativo, no es que recuerde cosas así en particular, que Sí, para mí sean importantes, ¿no? Sino que lo hacía para terminar el colegio nada más. Sí, claro. y claro, no es como acá en la universidad, ¿no? Que es distinto, como que le veo un sentido realmente y me gusta la carrera, por más que Claro. me cueste en algunas cosas, ¿no? Pero lo que me motiva es aprender y ser una buena profesional algún día, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Es así, claro. A diferencia por ahí, digamos, de cómo está estructurado el colegio secundario. Ojo, porque también puede haber otras formas de estructurarlo, pero en este momento está estructurado así. Ahora, lo que es típico, y esto es lo bueno de rescatar, lo que es típico de la condición humana, la que no podemos escapar nosotros, porque esa es nuestra condición, que nos tocó ser así. Bueno, es que nosotros sí o sí tenemos que conectar las experiencias a un sentido. Si no, no hay aprendizaje. No podemos escapar de esa condición. Esa es, bueno, qué sé yo, no somos un caracol, no somos un sapo, no somos qué sé yo, un helecho, no somos una rosa, ¿no? Somos seres humanos, para bien y para Sí, mal. Bueno, totalmente, sí. sí, Además también una cosa nomás, ya, si sí, quieres decir, sí, sí. tranquila. Sí, no. Sí, el trato que tienen los profesores hacia nosotros es como que nos tienen en cuenta, nos tratan como, como personas, quizá en el colegio no, es como que no somos significantes para los profesores en el colegio. Quizás esa fue mi experiencia nada más, pero puede Sí, sí, haber otros casos que no, pero es claro. distinto porque acá me siento escuchada, acompañada por los profes también, sí, me siento bien acá, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Claro, entonces a nosotros nos pasa eso. Nuestra condición de seres humanos nos obliga a que conectemos las experiencias a sentidos para que se produzca el aprendizaje que es tan necesario para vivir. Si no hay aprendizaje, bueno, la vida se vuelve muy difícil. Y en el caso nuestro, bueno, somos seres humanos, no nos queda otra. Reitero, no nacimos plantita, no nacimos paloma, nacimos seres humanos. Y esa condición que tenemos nos obliga a que nosotros hagamos el esfuerzo. A veces es todo un aprendizaje, aprender a hacer justamente, aprender a aprender, ¿no? Es decir, a conectar la experiencia, las diversas experiencias que tenemos con los sentidos. Al principio se nos escapan, pero después de a poquito vamos a poder ir logrando esa conexión tan necesaria para que se produzcan los aprendizajes, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Y este es el espíritu que tiene que tener este conversatorio. Tenemos que conectar estas experiencias que vamos a ir hablando con un sentido para transformar eso en un aprendizaje. Si no, no se va a producir aprendizaje, ¿no? Si no, va a ser otra cosa medio aburrida, medio como que uno repite como tantas cosas que repite, pero bueno, no es ese el sentido que le damos, ¿no? Y con más razón en el caso de ustedes que se están formando para ser psicopedagogos y psicopedagogas, que justamente tienen que tener una claridad meridiana sobre lo que es aprender. En el caso de los seres humanos, aprender es conectar experiencias de vida con un sentido, ¿sí? Algo que trascienda a esa situación puntual que les toca vivir. ¿Se entiende más o menos? Esa sería la idea de lo que es aprender. ¿Se queda más o menos claro cuál es el sentido? ¿Mm? Sí, profe, se entiende. Perfecto.
El resto también. Hay una sola compañera que la estoy viendo y que me indica con su cabeza que sí, y la otra que ha hablado. El resto, Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende, profe. Sí, se entiende, profe. bueno, Sí, se entiende. perfecto. Bien. Bueno, Me entonces, lleva, sí, perdón. buen día. Buen día. No, me lleva a esto que usted decía, conectar experiencias, vida con sentido, a hablar de un aprendizaje significativo, entonces, ¿no? A esto de que uno toma algo y es tan significativo que a partir de ahí uno puede después sellarlo como aprendizaje, sería. Sí, claro. Ustedes van a aprender después en otras materias a lo largo de la carrera de que hay distintos niveles de aprendizaje. Algunos que tienen baja significatividad y otros que tienen alta significatividad. Ahora, en este momento de primer año, damos una idea general. La idea general sería conectar la experiencia con un sentido y desde ahí se produce un aprendizaje que tiene un significado. A veces ese significado es bajo y a veces es alto. Eso lo van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera, cómo lograr niveles de mayor significatividad, ¿no? Pasar de niveles de menor significatividad a mayor significatividad. Siempre que hubo aprendizaje, hubo alguna significación. Después ustedes van a interrogarse qué tipo de significatividad es y cómo lograr que haya una mayor significatividad para ayudar a que otras personas aprendan con mejores calidades de aprendizaje, ¿no? Y cuanto mejor es la calidad de aprendizaje, mayor motivación hay, mayor energía, mayor autoestima, etc. De eso se trata, ¿no? Bien. En líneas generales, Dios mío, en resumen, esto lo van a aprender en 4 años. Por ahí también pensaba el contexto en el que estamos, ¿no? Esto de que sea virtual, ¿no? Si bien en la pandemia uno tuvo que aprender y tuvo que tratar de adaptarse a esta modalidad, creo que también es por ahí eso, es más fácil, ¿no? En el salón o como estábamos acostumbrados antes, digamos, y ahora esto que también es de gran ayuda, porque fíjese que estamos tantas personas conectadas y aprendiendo, ¿no? Pero también eso por ahí a veces pienso yo que juega un poquito en contra en animarse, ¿no? Que hay una camarita que te están filmando, entonces también eso también es un aprendizaje, ¿no? Sí. Bueno, tal vez podamos en algún momento, antes que termine el cuatrimestre, organizar otro conversatorio con la profesora a vivo. Vamos a estar en vivo y en directo. Quizás podemos hacerlo, ¿no? También, sí, sería genial. Sí, sería seguro que sí, para complementar esta experiencia virtual con una experiencia presencial. Sería fantástico, ¿no? Así que dejamos la inquietud a los profesores de la cátedra. Yo no tengo problema, al contrario. Gracias, profe. Vamos a ir trabajando sobre eso. Bueno, entonces vamos a, hecho este preámbulo que nos va a orientar, no es un tiempo perdido, sino que esto nos va a ir orientando, vamos a ver, van a ver cómo lo vamos a ir conectando. Vamos a la situación que nos convoca. Había un señor en la leyenda griega, en la antigüedad clásica, llamado Edipo, ¿no es cierto? Y Edipo se encuentra un día con la Esfinge. ¿Alguien tiene alguna información sobre quién es Edipo, qué es la Esfinge, por qué se encuentran, qué pasa en ese encuentro? ¿Alguna información porque hayan chusmeado, porque hayan conocido de antes, porque les hayan contado? ¿Alguien tiene alguna idea? Puede ser que Edipo era un rey mítico. Que sin saberlo, no me acuerdo dónde leí eso. Bueno, estoy diciendo lo que me acuerdo nomás. Sí. Que sin saber mató a su padre. Sí. Y desposó a su madre. Bueno, eso. Bien, perfecto. ¿Algo más sobre Edipo o sobre Edipo y la Esfinge?
Bueno, la historia de Edipo es muy larga y abarca distintos ámbitos de la conducta, como a ustedes les gusta hablar, digamos, ¿no? Y una de esas escenas a lo largo de toda la historia de Edipo es el momento en el cual Edipo se encuentra con la Esfinge. No sé si alguien tiene alguna información sobre esa situación o no. Si alguien la tiene, me la comenta, la vamos armando entre todos. Creo que cuando se encontró con la esfinge tenía que resolver un tipo de acertijo. Sí, sí. Que, si les soy sincera, no me acuerdo cómo era el acertijo, pero sé que al momento en el que él lo respondió correctamente, la esfinge se suicidó. Y Sí. así fue como Edipo se quedó con todo, o sea, se liberó él y el reino de Tebas. Y así fue como desposó a su madre, la reina Yocasta. Pero el acertijo no lo recuerdo. No importa, ya lo vamos a ver, pero está bien. Puede ser que el acertijo sea, le preguntaba cuál es la criatura que en la mañana camina en 4 patas, al mediodía en 2 y a la noche en 3. Así es. Así es, muy bien. ¿Y cuál era la respuesta? Y que Edipo miró a la esfinge y le respondió que era el hombre. Sí, muy. En su infancia gatea con sus manos y rodillas, que es como tener 4 pies. Sí. Bien. Ok, bueno, a ver, ¿en qué estamos ahí? Nosotros estamos ahí en la siguiente situación. Edipo iba deambulando, ¿sí? Para no profundizar tanto en la historia de Edipo, porque es larga y el tiempo comprime, ¿no? Edipo andaba deambulando, tratando de resolver su historia, sus destinos, sus misterios, etcétera, etcétera, y se encuentra en las puertas de una ciudad, la ciudad de Tebas, con una esfinge. Y la esfinge es un monstruo, mezcla mitad león, mitad pájaro, mitad humano, una situación, un ser bastante monstruoso y bastante aterrador, porque es un ser que está puesto en la entrada de la ciudad y no deja pasar a nadie, ni entrar ni salir, hasta que no responda una pregunta. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? La esfinge habla en sentido figurado, primera cuestión, y además condiciona que la respuesta es causal de que esa persona siga viva o sea devorada por la esfinge, ¿no? Y si la esfinge, si la persona, perdón, lograba contestar la pregunta, la esfinge moría. ¿Sí? Se arrojaba por el acantilado y se moría. Pero bueno, los aterraba a todos, ¿no es cierto? Todos los viajeros, ya sea quisieran entrar a la ciudad o que quisieran salir de la ciudad, se encontraban con una esfinge que le decía, pare, conteste esta pregunta. Contesta bien, se mataba ella, contesta mal, los devoraba. Como hablaba en sentido figurado y tenía esa situación de poder que los aterraba, entonces en general los comía todos, ¿no? Y provocaba, claro, el desabastecimiento de la ciudad. Nadie podía entrar ni salir, una ciudad en los acantilados, ¿no? En la montaña, rodeada de murallas, o sea, bastante problemático, digamos, ¿no? Nadie puede entrar ni salir porque está la esfinge ahí en la puerta y no deja pasar. Bueno, Edipo llega hasta esta ciudad. Edipo, acuérdense, digamos que era un príncipe, ¿no? Es decir, con otra cultura, ¿no? Con otras experiencias de vida, con otros conocimientos previos, distintos al común y corriente, ¿no? Entonces, esto es interesante para pensar la situación, porque él venía con una serie de... ustedes esto lo van a asociar luego con el tema de conducta, que es lo que ustedes estudian, ¿no?
Pero esto es interesante para pensarlo, porque Edipo es un príncipe, es un señor que no es uno común y corriente, sino que es alguien que sabe más, tiene más conocimiento. Y obviamente eso que él trae es uno de los apoyos para poder contestar a esta pregunta, ¿no? Porque la esfinge hablaba en sentido figurado. Entonces la esfinge hablaba medio capciosamente, le dice, bueno, ¿cuál es el ser? Como decía la compañera, que a la mañana anda en 4 miembros, al mediodía anda en 2 y a la noche anda en 3. Obviamente no está hablando de un día, está hablando de una vida. Y obviamente está haciendo todo un juego simulado y que imagínense que las personas así más humildes, es como a ustedes les pasa. Ustedes hoy mismas dijeron que aprendieron no solamente a conocer muchísimas más palabras, sino que además palabras que ya conocían le encontraron un nuevo sentido. ¿Sí? Sentidos nuevos. Entonces, lo mismo que decían antes, pero ahora lo usan de otra forma. ¿Sí? Entonces, ustedes también están un poco como Edipo, con otros recursos del lenguaje distintos a una persona común y corriente que no estudia en la universidad o que no estudia esta carrera. También les pasa, vamos a suponer, ustedes se juntan con los estudiantes de matemáticas y ustedes los van a mirar así como a la esfinge, digamos, ¿no es cierto? Y a su vez, cuando ustedes hablan, los estudiantes de matemáticas los van a mirar así como si ustedes fueran la esfinge. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes se apoyan en esos conocimientos que tienen en ese lenguaje y desde ahí miran la realidad. Bueno, resulta que la esfinge le dice, bueno, ¿cuál es el ser que a la mañana anda en 4 miembros, al mediodía anda en 2 y a la noche anda en 3? Y Edipo, que es un príncipe y que tiene otros conocimientos, piensa, bueno, a ver, esta me está hablando en sentido figurado, lo que está diciendo no es un día, no. A ver, ¿es un día o eso es una metáfora de una vida? No, eso es una metáfora de una vida. Y bueno, ¿y cuál es el ser que camina en 4 patas, en 4 miembros, ¿no? 4 miembros, 4 patas, un bebé. Y la mañana es, ¿qué? La primera época de la vida, donde todos nosotros, la primera forma de movernos es gateando, apoyándonos en nuestros miembros anteriores y posteriores, y bueno, y así gateamos, ¿sí? Y después adquirimos la condición bípeda, ¿no? La propia de los seres humanos, ¿no? Entonces, eso debe ser el mediodía, cuando yo me yergo los pies, ¿sí? Y después, a la noche, ¿no? Todo el cansancio de la vida hace que necesitemos un apoyo, porque si no, ¡pum!, nos vamos, ¿no? Entonces necesitamos un apoyo, usamos un bastón, ¿no? Entonces, y él dice, entonces son las personas, los seres humanos, el hombre. Y resuelve el misterio. Resuelto el misterio, la esfinge se suicida, ¿no? Y Edipo se convierte en un héroe porque libera a la ciudad del aislamiento en el cual estaba y de ese terror que les causaba salir o entrar a la ciudad porque se encontraban con semejante monstruo que los devoraba a todos, ¿no? Entonces, obviamente Edipo se convierte en un héroe, ¿no es cierto? Así como Messi, un héroe, qué sé yo, bueno, así mismo, ¿no? Y entonces, bueno, él es el que tiene el conocimiento y el que resolvió el misterio. Bien, esa es la situación. Entonces, acá se nos resuelve a nosotros cuál es el ámbito en el cual vamos a estudiar la conducta. Nosotros dijimos, vamos a hablar de la conducta. Vamos a conversar sobre conducta. Perfecto. Pero dijimos también que la conducta tiene múltiples ámbitos de manifestación. Y acá, en la situación de Edipo frente a la esfinge, seleccionamos un ámbito de estudio de la conducta. ¿Cuál es ese ámbito? A ver si alguien logra descubrir. Ya estamos como la esfinge.
¿Alguien descubre? Y me voy a arrojar por el acantilado también. Tratando de adivinar el ámbito psicosocial. No, te devoro así. Como la Para esfinge. mí es el sociodinámico, profe. Ay, Esta que voy a comer ahí. ¿El biológico? Otra. Me estoy alimentando para todo el otoño. el complejo de Edipo puede ser que corresponde a una fase del desarrollo psicosexual del niño. No, otra. De que había preguntado porque escucho muy entrecortado. No importa, pero ya la esfinge te comió ahí. ¡Fu! Ahorita. Al ámbito. ¿Ámbito comunitario? Al ámbito de la mente, porque tiene que pensarlo cuando le pregunta. Ese es el área de la mente. Ese es el área, Karina. ¿Está bien? Estás yendo por ahí, te estás salvando de que la esfinge te devore. Pero dentro de ese es el área de la mente. Pero el ámbito en el cual se expresa este área de la mente, y específicamente vos bien dijiste, la función de pensar, ¿en qué ámbito sería? ¿En el ámbito institucional? ¿Pero de qué institución? Porque hay muchas, la familia, por ¿En la ejemplo, universidad? esa sería la institución. Sí. ¿Qué ámbito? Ámbito comunitario, puede ser o no. Otra más. Profe, ¿Por qué? profe, ellos No. trabajan el concepto de ámbito, Fede, Sí. como la amplitud con la que se va a estudiar la situación. Y la denominan psicosocial, sociodinámico, institucional y comunitario. Eso es lo que plantea Blecher. Entonces, Sí. llévalos más a la situación para que... Ya llegó. Pero de todos modos, la esfinge está gorda. Porque Gorda. ya de alumno impresionante y está así, se relame. Ajá. Boca, ¿no? Con la sangre de los alumnos que han contestado mal la pregunta. Bueno, el ámbito que es el que estuvimos hablando es el ámbito del conocimiento. O sea, lo que nosotros vamos a usar, esta metáfora de Edipo y la esfinge, es para analizar la conducta en el ámbito del conocimiento. Un ámbito muy particular. Porque, repito, por ejemplo, la relación de pareja también es un ámbito, y ahí hay conductas también, pero tienen otro carácter. El ámbito de la amistad también hay conductas, pero tiene otro carácter. El ámbito del dormir, ¿no? Con el sueño, también tiene conducta, tiene otro carácter. En cambio, acá vamos a abordar un ámbito muy específico, que es el ámbito del conocimiento y que es central para ustedes como psicopedagogos, futuros psicopedagogos y psicopedagogas, es central. Entonces, por eso es que hemos seleccionado con la profesora de todos los ámbitos posibles que podría haber, uno específico que les va a ayudar a ustedes a convertirse en buenos profesionales como ustedes quieren ser, ¿no? Bien, entonces, este es el ámbito en el cual vamos a centrar, el ámbito del conocimiento. Edipo y la esfinge nos sirve para eso. ¿Por qué? Y porque la esfinge hizo una pregunta y Edipo lo que hizo es pasar de una situación de desconocimiento a una situación de conocimiento. ¿Sí? Él al principio no sabía, se puso a pensar y desde esa situación, desde esa actividad mental que es pensar, pudo elaborar una respuesta, la dijo, esa respuesta era la adecuada y se liberó Tebas de la plaga y él se convirtió en un héroe, en una celebridad. ¿No es cierto? Entonces, pasó ahí de una situación de desconocimiento a una situación de conocimiento. Ahora, en la historia de Edipo, les hago una pregunta, quizás la sepan, quizás no, y si no la saben, más o menos vayan tirando ideas y las vamos contestando entre todos. ¿Por qué será que Sófocles, el autor de esta obra de teatro, el escritor griego de la antigüedad,
¿por qué será que él coloca en la situación de la esfinge? La esfinge le dice, bueno, si usted responde bien, vivirá. Y si usted responde mal, morirá. ¿Por qué será que él pone eso? ¿Qué efecto intenta lograr en el espectador en esa época y en nosotros hoy día que pensamos en esta situación? ¿Qué tendrá que ver con la situación de conocimiento y el hecho de aprender y esto de vivir o morir a partir de una pregunta contestada bien o contestada mal? ¿Cómo será esa relación? Y sí, puede ser por la tensión de la situación. Darle sentido. Por un lado intenta darle sentido. Después, ¿ibas a decir algo, Daniela, que no te escuché apenas? Sí, no, nada, digo, puede ser la tensión de la situación, ¿no? Sí. Ustedes tienen en el concepto que me habían comentado las profesoras que ustedes trabajan con la noción de Lagash, de conducta, ¿no es cierto? Y ahí se habla de tensiones, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, profe. Entonces, la situación de conocimiento va a generar un tipo de tensión. Ahora, ¿por qué será que en la historia esta, Sófocles dice, bueno, ok, si contestas bien vas a vivir y si contestas mal vas a morir? Lo pone en una situación límite. En una situación límite, muy bien. Pero en ese caso, digamos, en la historia, ¿no es cierto? En la historia de Edipo, la obra de teatro, lo coloca en una situación límite. Ahora, nosotros, en la vida cotidiana, en una situación de aprendizaje, podemos pensar que una situación, cuando, por ejemplo, la profesora Marta les hace una pregunta, ¿es una situación límite? No. No, no lo es. No lo es. No lo es. Son situaciones cotidianas, ¿sí? Situación límite sería algo que verdaderamente sea de vida o muerte, ¿no? Es decir, como va a explotar una bomba, qué sé yo, ese tipo de situaciones donde realmente corremos peligro de vida. Esta es una situación metafórica, una metáfora. Pero todas las metáforas tienen algo de realidad. Algo de realidad. Y acá lo que nos está planteando es que en el fondo, en la parte inconsciente, ¿sí? La parte inconsciente nuestra, sí queda un poquitito esa situación de vivir o morir si yo no sé responder algo. Lo que pasa es que en general, y por suerte, nosotros no tenemos dificultades para aprender. Entonces, bueno, nos los vivimos como si fuera una situación de vida o muerte. Pero hay personas que se van a encontrar ustedes cuando hagan sus prácticas y después cuando ya sean profesionales, muchas personas a lo largo de muchos años de su trabajo, que espero que sea prolífico y que ayuden a mucha gente, se van a encontrar con muchas personas, niños, niñas, adolescentes, otras personas que están entrando a la universidad como ustedes, que se encuentran en una situación de aprendizaje o de potencial aprendizaje y lo viven como si fuera de vida o muerte y quedan ¿cómo? ¿Cómo quedan? Frustrados, paralizados. Paralizados. Atónitos, claro. Claro, hay gente que queda así paralizada, ¿no? Y no puede responder, no puede pensar, no puede, a lo mejor inclusive, ojo, a lo mejor inclusive leyeron y estudiaron, pero no pueden conectar con eso que leyeron y estudiaron, ¿sí? Entonces, o a lo mejor conectan y no logran expresar, les sale desordenado, ¿no? Y bueno, y hay gente que lo vive con una intensidad muy grande, como si fuera la vida o la muerte. Entonces, esta escena es una escena moralizante, porque indica los peligros a los cuales
puede llevarnos más la falta de acompañamiento en la situación del desconocimiento. Cuando no hemos sido bien acompañados, se nos pueden quedar, ¿no?, como experiencias muy dolorosas y muy fuertes, ¿no? Nos quedan como marcas muy fuertes que las repetimos. Este es el sentido que tiene esta partecita de la obra de Edipo, digamos, ¿no?, de Edipo Rey. Entonces, sobre eso es lo que queremos nosotros pensar un poco con ustedes. Y para conectar con esto, vamos a tomar la definición que ustedes tienen de Lagash. Yo les pediría que alguien, y sobre todo alguien que no haya hablado, alguien que lea la definición de Lagash, y después otros que nos vayan diciendo cuántas partes vamos a desmenuzar, vamos a hacer como carniceros, así, vamos a cortar, ¿sí? ¿Cuántas partes tiene esa definición para trabajarla un poquitito? ¿Cuál es la definición de Lagash que da Lagash de personalidad? De conducta. De personalidad, perdón, conducta, sí, perdón. Puede ser que la define como un conjunto de acciones fisiológicas, motrices, verbales y mentales. Y que un organismo en situación de tensión, reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Que eso lo sabemos como el Padre Nuestro. Bien. Bueno, ahora vamos a ir más allá del Padre Nuestro, vamos a analizar, ¿no? Como el Padre Nuestro también, que es largo y tiene un montón de partes, bueno, acá también tomamos esa definición que dijo la compañera, la definición de Lagash, y ahora vamos a empezar a jugar. Vamos a hacer como un juego, vamos a desarmar, como desarmamos el autito, como desarmamos la muñeca, ¿sí? Para ver qué hay adentro. ¿Cuántas partes? Era toda una cosa, yo la desarmé, le saqué el brazo por un lado, la pierna por otro lado, la cabeza por otro lado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cuántas partes tiene esa definición que ustedes tienen. Por un lado, profe, las operaciones, que serían fisiológicas, motrices, verbales y mentales. Por el otro lado, ¿Cuántas operaciones hay? operaciones 4. 4, muy bien. Por un lado, las operaciones. Bien. Después, bueno, el organismo en una situación sería un organismo. Otra parte. Espera. Operaciones, organismo, situación. Después. Tensiones. Tensiones. Posibilidades. ¿Y algo más? Conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales y mentales. Después, ¿cómo sigue? De un organismo en situación, reduce tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Motiva, reduce tensiones que motivan y realiza sus posibilidades. Entonces, ¿cuántos componentes ustedes encuentran en esa definición? Seis. A ver, ¿cuáles son? Operaciones. Organismo. Situaciones. Tensión. Motivo. Y posibilidades. Posibilidades. Y dentro de operaciones dijimos que había 4 tipos, ¿cierto? O sea que ahí tenemos 10 elementos. ¿Se pusieron a pensar en eso? ¿Que esa definición tenía 10 elementos? ¿O lo repetían así, tú de memoria como Padre Nuestro que está en el cielo? No. Sí, eran las palabras claves en realidad para poder acordar, hacer el conjunto del concepto. Ok. Entonces vamos a analizarla, ¿sí? Porque esto es lo interesante, digamos, que podamos hacer un proceso analítico donde vamos segmentando sus distintas partes y le vamos encontrando el sentido que tiene todo esto, ¿no? Entonces, es un conjunto de operaciones. ¿Y qué es un conjunto? ¿Cómo entienden ustedes un conjunto? No de operación, un conjunto en general.
Hola, Hola, profe. grupo. ¿Puede ser Hola. un conjunto como agrupación de cosas? Exactamente, varios elementos que están agrupados, ¿no es cierto? Y que no pueden existir por fuera del conjunto y que el conjunto, a su vez, para funcionar, tiene que tener todos los elementos juntos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, en principio ustedes hablan de conjunto de operaciones. ¿Sí? Entonces, el conjunto nos está haciendo referencia a que esas 4 operaciones no pueden estar sueltas, todas tienen que estar integradas, ¿sí? Operaciones fisiológicas. ¿Qué más? Motrices, verbales y mentales. Verbales y mentales, ¿no es cierto? Bien. Sí. Entonces, en principio, esas 4 operaciones funcionan en conjunto. Es decir, no es que una funcione y las otras no. O pueden funcionar 3 y una no. No, las 4 siempre tienen que funcionar. Si no, no se va a producir. Eso es lo primero que nos aparece. ¿Sí? Ahora veamos ese tipo, ¿a qué aluden cada una de estas 4 funciones? ¿Qué es lo fisiológico? ¿Qué es lo motriz? ¿Qué es lo mental? ¿Qué es lo verbal? Lo motriz cuando guiñas un ojo. Perdón. Profe Marta, habíamos hablado de una situación que se dio, que si quiere le leo la situación, donde hablaba de que una persona ingresa por primera vez al curso introductorio, que llega sobre la hora, siente que todos miran, bueno, empalideció, alguien le guiñó un ojo y entonces saludó y que nunca olvidará ese día. Entonces ahí lo fisiológico sería palidecer. Sí. Entonces lo motriz sería que guiñó un ojo, lo verbal sería que saludó y lo mental sería que siempre va a recordar ese día. Ajá. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre por ejemplo, entre lo fisiológico y lo motriz? Por ahí lo fisiológico se manifiesta más como, por ejemplo, como un enrojecimiento de las mejillas, es algo más como involuntario, no lo hacemos de manera intencional. Por ahí lo motriz, sí nos movemos porque queremos, caminamos, salimos de habitaciones o saludamos, así, o así lo entiendo yo. Lo fisiológico es más como algo del cuerpo que se manifiesta. Claro, como que no podés disimular si te Claro. pasa, si te pones colorado no lo podés disimular o que qué sé yo, te empalideces tampoco. En cuanto a lo fisiológico, tenemos que sería como el funcionamiento de los órganos, los aparatos y los sistemas del organismo. En cuanto a lo motriz, sería como referente a todo el uso de los músculos, las articulaciones, los huesos, porque todo esto nos permite movimiento y los movimientos corporales y también por ahí la coordinación también entraría ahí. Ajá. Bien. Entonces, a ver, es interesante pensar eso, ¿no? Decir, de un lado lo fisiológico, a qué se refiere, a lo motriz si es lo mismo, porque como son más o menos parecidos, a veces no nos queda muy claro. Y está bueno investigar un poquitito más sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo fisiológico? ¿Qué es lo motor? ¿Cuándo yo estoy frente a algo fisiológico? ¿Cuándo estoy frente a algo motor? Está bueno pensarlo porque a veces nos parecen medio parecidos, ¿no? Después dice mental. ¿Y mental qué es? Los procesos cognitivos. ¿Solamente eso? ¿Hay algo más? Y sí, todo lo referente a pensar, imaginar, o sea, lo que pasa justamente lo que pasa por nuestra mente muchas veces. ¿Y cómo nosotros, es lo mismo que imaginar? ¿Cómo? ¿Conocer es lo mismo que imaginar? No. No, son 2 procesos distintos.
Pero está bueno, ojo, no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal la respuesta de ustedes, sino que está bueno que empecemos a ampliar, ¿sí? O sea, fíjense lo que nos pasa. Nosotros decimos, bueno, procesos cognitivos, procesos mentales, y lo primero que hacemos es asociarlo con lo cognitivo. Después, el compañero trae la idea de imaginar como si fuera lo mismo. Después, había sido que no son lo mismo, son dos cosas distintas, y las dos son mentales. Habrá otras cosas, además de lo mental, en lo mental, además de procesos cognitivos y de procesos imaginativos. ¿Habrá algo más? Lo verbal. Esa sería la cuarta operación, digamos, ¿no? Pero en el área de lo mental, digo, ¿habrá algo más aparte de procesos cognitivos, de procesos imaginativos? La memoria, dice acá alguien, ¿no? Los procesos de la memoria o procesos mnémicos. Fíjense qué interesante. Ojo, a ver, no importa que no nos quede del todo claro, lo importante es abrir la jugada. Es como a veces nosotros metemos todo en la misma bolsa, ¿no? Porque nos parece que son parecidos y bueno, todo va ahí adentro. Pero lo importante es poder aprender a ampliar, abrir la bolsa, ¿no? Y ver qué hay ahí. Y si corresponde a esa bolsa, tiene que ir a otra bolsa, digamos, ¿no es cierto? Profe, sí. En el caso de ellos, cuando nosotros hablamos de los procesos fisiológicos, mentales, cuando hablamos de lo mental, en general, ellos están diciendo lo que han aprendido y que dice Blecher, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, sobre todo con la mente, está relacionado con el imaginar, el pensar, el tener representaciones. Todavía no han visto la discriminación entre lo que involucra un proceso y el otro. Ellos entienden que es en la mente. En cuanto a lo fisiológico, la conversación que hemos tenido son las respuestas que nuestro organismo tiene frente a determinadas experiencias o emociones. Lo vimos, por ejemplo, en la vida intrauterina. Si mamá está muy nerviosa, muy estresada, es probable que responda con una producción muy alta de cortisol, ¿no? Como respuesta orgánica, fisiológica, que es lo que nos pasa a nosotros cuando una situación, que es la que vamos repitiendo luego en nuestra vida, eso está más relacionado con lo fisiológico. En general, lo que sí me gustaría compartir es que como nosotros estamos viendo este concepto de conducta, en general nuestra conducta es inconsciente, eso lo habíamos trabajado. Muchas veces nos conducimos, nos guiamos y no sabemos realmente las causas que lo motivan. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Que lo estuvimos trabajando. Ahora bien, por eso digo, lo corporal, la respuesta corporal que tiene que ver con que me transpiren las manos, no necesariamente es voluntario, ¿no? Hay una respuesta involuntaria frente a eso, porque al ser una complejidad nosotros respondemos con todo este conjunto de operaciones sin tener la voluntad de hacerlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, perfecto, profesora. Bien, bien. Por eso cuando ustedes decían algunas operaciones van a ser voluntarias o involuntarias, en general decimos que son absolutamente involuntarias, no son respuestas que nosotros, como que nos palpite el corazón, ¿no? O sea, o que se nos acelere o no, es una respuesta involuntaria en general, porque no es algo que nosotros lo pensamos, ¿sí? Intencionalmente. Y ahí lo que decía la profesora Marta, ¿no? Es decir, que la mayoría de los componentes de la conducta son inconscientes, ¿no? En el hecho de pensar, por ejemplo, el pensar, que es lo que estamos viendo acá y que es importante para entender esta situación de Edipo frente a la esfinge, digamos, ¿no? Esos procesos son pensar totalmente consciente, inconsciente. ¿Cómo lo entienden ustedes? No importa que no tengan la respuesta o que no lo hayan estudiado, pero es para empezar a mover
en nuestra cabeza, digamos, ¿no? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo? El pensar es consciente. Ajá. Creería yo que si yo pienso que quiero hacer algo, soy consciente de lo que voy a hacer. No es que voy y hago sin saber. Ajá. Por Creería. ejemplo, cuando, no sé, yo digo que lo inconsciente sería que, no sé, por ahí vos te olvidás de una cosa que, o sea, la conoces, pero te la olvidás y vos decís, ¿por qué me olvidé el nombre de tal persona si yo lo conozco? O cuando te equivocás en alguna palabra o algo de eso, creo que eso es inconscientemente. Ajá. Y Y los procesos cognitivos que ustedes nombraron ahí, que está bien, los procesos cognitivos son conscientes, inconscientes. No hay respuesta correcta. A ver, ¿qué les parece a ustedes? En función a las posibilidades que tienen por lo que trabajaron con el concepto de conducta, ¿sí? Incluso con series complementarias. A veces hay algo que nos parece, pero no tenemos muchas veces los elementos para justificarlo. Pero de lo que nosotros vinimos viendo en conducta y algo en personalidad, ¿qué les parece? ¿Será consciente? ¿Será inconsciente? Porque, a ver, es interesante lo que ustedes van aportando, ¿eh? Porque en principio a mí me surge la siguiente pregunta. ¿Pensar y procesos cognitivos es lo mismo? ¿Es distinto? ¿El pensar es una parte de los procesos cognitivos o no tienen nada que ver? Ustedes dijeron, se posicionaron de que pensar es un fenómeno consciente, ¿sí? O por lo menos tiene efectos en la conciencia. Y entonces, bueno, los procesos cognitivos son conscientes, son inconscientes. Es interesante pensar todo eso que ustedes han puesto, ¿eh? Entonces, por eso les decía, los procesos cognitivos que ustedes nombraron son inconscientes, son conscientes. Ustedes también pusieron la imaginación, ¿no? Es consciente, es inconsciente. ¿Qué ideas tienen? Es muy interesante eso que ustedes están hablando, ¿eh? Nos va a enriquecer muchísimo. Desde mi punto de vista, el pensar puede ser consciente e inconsciente, porque nosotros incorporamos conocimiento muchas veces sin darnos cuenta, ya sea involuntariamente. Ajá. También ahí, por ejemplo, aparece la siguiente idea, a partir de lo que dice la compañera, ¿no? Puedo adquirir conocimientos involuntariamente, y lo cual a mí me surge la duda, bueno, entonces, ¿aprender es lo mismo que aprender conocimientos involuntariamente, adquirir conocimiento involuntariamente, o es un proceso distinto? Es muy interesante para pensarlo, ¿no? Porque podemos responder en muchas situaciones y a lo mejor no es todo consciente. Y respondemos bien, ¿no? Y en otros casos, bueno, hacemos un esfuerzo por pensar, etcétera, por hacer consciente nuestra toma de decisión y no nos sale bien. Claro, tiene que ver también con, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, ¿no? De los conocimientos que tenga ya o los que, como por ejemplo, no sé si tenga que ver o no, pero digo, a ver, por ejemplo en la escuela, ¿no? Cuando un chico tiene problemas para leer o le cuesta más, por ahí hay otros a los que le va mejor porque tienen otras posibilidades, como que los padres le compren libros o les enseñen y capaz al otro nene no. Sí.
Sí, 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 sí. Para mí, profe, No es sé, consciente, porque, o sea, si usted me pregunta algo, yo de mi razonamiento lógico, de lo que aprendí o me acuerdo conscientemente, respondo, para mí. Tiene que ver con lo consciente. Bien. Y también, ustedes dijeron ahí algo interesante, también depende de la situación, ¿no? Porque una cosa es una situación de vida o muerte, como le pasaba a Edipo con la Esfinge, y que ahí, bueno, ojo con lo que contestás porque te puede causar la muerte. Y después otras situaciones que no son de vida o muerte. También la situación genera una tensión diferente, si es una situación de vida o muerte o una situación cotidiana. ¿Es la misma tensión? No, no es la misma, profe, no es la misma. No, claro, Lo claro que mismo que ahora, si esto sería evaluativo, las preguntas que usted nos hace sería otro, digamos. Claro, exactamente, claro, en una conversación no. En una conversación estamos conversando, estamos aportando y bueno, nos equivocamos y sí, tiramos ideas por la mitad y sí, estamos conversando. Correcto lo que dices tú, muy bien, digamos, ¿no? De acuerdo a la situación también. En este caso, bueno, no hay una evaluación, estamos haciendo un conversatorio. Por lo tanto, la situación es distinta. A pesar de lo cual, seguramente habrá alguna persona que en esta misma situación, que alguien lo ve como un conversatorio, otro lo viva como una situación de evaluación. Como decía, al revés de lo que decía la compañera, ¿no? La compañera nos marcaba bien. Acá no estamos evaluando, acá estamos conversando. Pero hay gente que lo ha de estar viviendo seguramente realmente como una evaluación. Que genere tensión. Una tensión siempre genera, pero una Sí. tensión excesiva. Sí. ¿No es cierto? Hasta la conversación genera una tensión. A mí, por ejemplo, que yo no los conozco, me genera una tensión porque no los conozco. Me genera otra tensión que no los vea a muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, me genera una tensión, ¿no? No es mortal, pero genera una tensión. Y esa tensión obliga a que yo busque la forma de entender lo que ustedes están diciendo, lo que les está pasando en su silencio, qué es lo que está pasando, ¿no? Y de dar respuestas que sean acordes al propósito que tuvimos con la profesora Marta cuando diseñamos este conversatorio. Entonces, tensión siempre hay. Obviamente que no es una tensión de vida o muerte y obviamente que tenemos que hacer una adecuación como para leer. Pero a pesar de eso, hay gente que la misma situación que la mayoría estamos viendo, que no es de vida o muerte, hay gente que lo vive como de vida o muerte. ¿Por qué será eso? Por las experiencias que fueron teniendo. Las experiencias. Capaz la personalidad de cada uno, porque hay algunos que, o sea, no tienen ni vergüenza de nada y se animan, y hay otros que no les da vergüenza hablar o compartir, capaz que de miedo a equivocarse. Exacto. Bien, bien, bien. O sea, que están hablando de la historia de cada uno, de lo que uno va trayendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Que eso ustedes lo han visto en la noción de series complementarias, ¿no es cierto? Que la conducta... Claro, tiene que ver entonces con que la conducta muestra la personalidad de cada uno, ¿no? Así es, así es. Y cómo frente a una misma situación uno reacciona de una forma y otro reacciona de otra forma. Y voy a usar el ejemplo que usé hoy hace un rato en el grupo anterior, que me parece que es oportuno como para plantearlo, ¿no? ¿Qué pasa en situaciones donde hay estudiantes universitarios que tienen la tarea específica de estudiar, nada más? ¿Sí? No tienen otro compromiso, ¿no? Es decir, no tienen otro compromiso, situación, vamos a poner la situación A, un estudiante o una estudiante, indistintamente, un estudiante o una estudiante que es joven, solamente tiene que estudiar, tiene sus necesidades cubiertas en la casa, tiene una familia que contiene y que estimula y que avanza en los estudios.
Después tenemos un estudiante B o una estudiante B que tiene la misma condición, es decir, sus necesidades satisfechas, un ambiente continente y estimulante, y que sin embargo no avanza en los estudios. Tenemos un estudiante C o un estudiante C que tiene que estudiar, trabajar, tiene su familia, tiene que cocinar, lavar la ropa, ir al supermercado, descansar, estar más o menos presentable para ir a clases, ¿sí? Se tiene que arreglar, producir un poquitito y avanzan los estudios. Y un estudiante D o un estudiante D que también tiene esos compromisos, ¿no? Tiene familia, tiene que, bueno, tiene que trabajar, tiene que estudiar, se va al gimnasio, se arregla más o menos y que no logra avanzar en los estudios. Entonces ahí nosotros tenemos 4 estudiantes. Los 4 están en el mismo grupo, ¿sí? Bueno, las profesoras dieron la organización y bueno, fácate, quedaron estos 4 en un grupo. Pero resulta que los 4 son distintos, ¿sí? Y que frente a la misma situación, que es los 4 son estudiantes de primer año de psicopedagogía, y resulta que tienen 4 situaciones distintas de vida, no solamente de vida, sino actitudes distintas también, y eso da lugar a resultados distintos. ¿Sí? Hay uno que solamente tiene que dedicarse a estudiar y avanza los estudios. Hay otro que tiene que trabajar, estudiar, tener su familia, etc. y avanza los estudios. Uno que no tiene más que estudiar y no avanza los estudios. Y otro que tiene que estudiar, trabajar, tiene los hijos, etc. y tampoco logra avanzar en los estudios. ¿Mm? Entonces, ¿cómo analizan ustedes esas situaciones? Tomando la idea de conducta y todo eso, ¿no? Puede ser que cada situación es distinta, ¿no? Por más que todos sean estudiantes, cada uno está viviendo algo distinto y en el caso de, por ejemplo, la alumna que no avanza, pero que tiene la posibilidad de estudiar nada más y no avanza, puede ser que no le guste. No sé, por ejemplo, eso puede ser. Tomándolo y tomando la idea que acaba de decir mi compañera, y el concepto de conducta, podemos hablar de las posibilidades de cada una de las personas, como ya habíamos aclarado mucho antes. Cada uno trae su historia, cada uno trae sus experiencias. Si bien tenemos a la estudiante o el estudiante A que no tiene que estudiar, no tiene que trabajar, tiene una familia que lo contiene, lo único que tiene que hacer es estudiar y puede hacerlo, tal vez porque gracias a las experiencias que tuvo, las operaciones que realiza para enfrentar la tensión que es estudiar, acorde a sus posibilidades, pueden ser un poquito más efectivas, porque tiene una estructura estabilizadora que lo puede ayudar a hacer eso. Y por ahí la persona que también está en las mismas condiciones no tiene esa estructura y le cuesta un poquitito más, por ahí necesita un poquito más de acompañamiento o generar nuevos, qué sé yo, mecanismos de estudio o cosas así. Y lo mismo obviamente sucederá en los otros 2 casos de las personas que trabajan y qué sé yo. Aunque también estoy hablando por ahí, tomando el aspecto del psicoanálisis, también hay todo lo que es el inconsciente, cosas que por ahí pasaron en la infancia o qué sé yo, que también pueden imposibilitar el poder estudiar o poder tener una experiencia más llevadera, por así decirlo. Y también está todo tipo su entorno, tipo lo que lo rodea y que también podría influir. No sé, eso es lo que yo pienso. Bien. Ahora seguimos. Ahora cuando les estaba escuchando, retomé en mi cabeza la definición, ¿no?
Y esa definición de Lagasse tiene una primera parte que dice conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales y mentales por la cual es un organismo en situación. Esa sería la primera parte. Y después tiene una segunda parte que nos dice que reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Entonces, ahora parece que nos estamos yendo a analizar la segunda parte de la definición donde nos dice reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. ¿Sí? Cuando habla de reducir las tensiones, desde mi punto de vista, es referido a lo que la compañera dijo, son las situaciones planteadas, en este caso en las 4 situaciones, podemos identificar que cada uno lo resuelve de una manera diferente. Sí. Y ahí es donde entra también que según las posibilidades que tiene cada uno. Y basándolo con los temas que también estábamos dando al comienzo, también con la personalidad que tiene cada individuo en este caso. Ajá. También, profe, o sea, la motivación que tiene cada uno. Es decir, yo, por ejemplo, sería en este caso la alumna D. Estoy con mis 2 hijos sentados al lado dándole de comer, pero yo tengo una finalidad porque estoy acá aprendiendo, entender una meta, entonces por eso yo tengo esta conducta acá, estoy escuchando, tomando apuntes. Yo digo que cada uno tiene, qué sé yo, un propósito, una finalidad, y bueno, también es importante la motivación que tiene cada uno más allá de las posibilidades, porque si realmente uno quiere, lo puede hacer, sería. Más allá de las situaciones que puedan ser por ahí, qué sé yo, difíciles, realmente si uno se lo propone, por más que tengas un conflicto, va y viene, yo digo que todos tenemos una finalidad y por eso estamos acá. Y por eso, o sea, dentro de todo, qué sé yo, todos estamos tensionados. Yo principalmente desde hoy de las 9 de la mañana, tensión tengo porque dije, bueno, vamos a estar con un profesor nuevo, ¿qué será que nos va a preguntar? Si lo vamos a saber responder y todo eso, pero es como que las vas reduciendo a medida que pasa el tiempo. Claro, claro, sí, porque, a ver, el conocimiento lo que hace es eso, reducción de tensiones. Justamente cuanto más se conoce, más reducen las tensiones. Está bien lo que vos estás planteando, ¿eh? Y por otro lado, en relación a lo que vos estás hablando, a mí se me ocurrió la siguiente pregunta. La última parte de esa definición dice realiza sus posibilidades, ¿no? Y se habló acá de las posibilidades que tiene cada uno en el caso A, en el caso B, en el caso C, en el caso D. Las posibilidades, ¿es un concepto cerrado o es un concepto que se puede abrir y cambiar? Para mí puede cambiar, no es totalmente acabado el concepto, sería. Bien. Para mí también se cambia, profesor. Se cambia con el transcurso de los años, del tiempo, también con... A medida de que aprendes cosas nuevas, vos ya te posicionas También. en otra parte, decís, no, cuando a lo mejor al principio decías no puedo, ahora ya decís, bueno, a lo mejor sí puedo, en tal, y buscas la manera. También se podría pensar en posibilidades desde una perspectiva inconsciente, digamos. Puede suceder desde estas situaciones que se están planteando que existan cuestiones inconscientes que, por supuesto, por el hecho de ser inconscientes, no le permite a una persona quizás aprender y lograr el propósito. Bien. Y por ejemplo, dentro de esas posibilidades, no sé si lo han pensado, pero estoy escuchando nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿sería lo mismo estas 4 personas en un grupo donde hubiera un alto nivel de comunicación, de apoyo, de comunicación entre los miembros y que haya confianza y seguridad y respondan todos, que en un grupo donde estén los 4 pero no haya tanta comunicación, donde no haya confianza, donde no haya ese empuje necesario para motivarnos, donde no haya una presión suave, digamos, no una presión exagerada, pero una presión suave?
¿Las posibilidades de las que estamos hablando son las mismas? ¿Influye en algo el grupo? ¿Cómo lo entienden? Sí, totalmente, profe. Yo creo que el grupo 100% influye. Para mí es contención, por lo menos desde mi punto de vista, mi grupo. Contención, por ahí alguna que no puede, bueno, sí, vení, lo hacemos de esta forma, no puedo llegar, lo hacemos por Zoom. Digo que el acompañamiento y la empatía que tenemos, que con el otro a lo mejor lo empujamos y a lo mejor una simple palabra le puede decir sí, no va a abandonar, se queda. Para mí el grupo es fundamental, el acompañamiento del grupo. Bien, ¿qué más se les ocurre con respecto a la cuestión grupal? Esto que estamos hablando, ¿no? Reducir tensiones, como bien lo explicó la compañera, que con el conocimiento se reducen las tensiones, y después estuvimos hablando, realiza sus posibilidades y asociamos con el hecho de en qué grupos estamos, cómo son nuestros vínculos, qué características tienen y si eso influye o no en la posibilidad de realizar esas posibilidades. Porque puede suceder que, por ejemplo, haya un caso donde, no digo esos 4 estudiantes, pero vamos a otros casos donde, por ejemplo, coincida el querer avanzar en los estudios con el poder hacerlo efectivamente, ¿no es cierto? Después, en otros casos, quiere avanzar, pero no puede avanzar por algún motivo que no sabemos cuál es. Y en otros casos dice que no quiere avanzar cuando en realidad uno escarba un poco y se da cuenta que quiere avanzar, pero se ve tan imposibilitado o imposibilitada de hacerlo que dice no quiero, pero uno escarba un poco y en el fondo se da cuenta que quiere, ¿no? Entonces, fíjense la complejidad de situaciones. ¿Qué más piensan? ¿Qué se les ocurre? Estamos conversando, no estamos evaluando. A nosotros probablemente se nos dio esa situación que usted está diciendo ahora, que nosotros éramos 4 en el grupo, bueno, ahora ya somos creo que 2 nomás ya, y nos pasaba que veíamos total desinterés en una de nuestras compañeras, que, bueno, nosotros le dijimos que, o sea, le preguntamos más que nada, y es más, como que se ofendieron las dos por decirle eso a una. Bueno, y se me hace a mí que uno ya no puede hacer nada cuando, por más que le hables, le digas, le plantees alguna solución, si ellos no muestran interés en algo, en los estudios más que nada, uno no puede hacer más nada porque incluso nos atrasa si vamos a estar esperando a que ellos, no sé, se interesen en algo o no sé, eso es lo que yo pienso más que nada y lo que pasó en nuestro grupo. Nosotros por plantearle y decirle que bueno, hay que mostrar un poco más de interés porque el trabajo es en grupo, hay que hacer en grupo y terminamos haciendo siempre las mismas. Por plantear eso, por decir eso, nos quedamos solas, yo y una compañera, y es tipo, bueno, en ese caso uno no puede hacer más nada, creo yo. Ajá. Yo, tomando también desde mi experiencia personal y por ahí contrastándola con la de mi compañera, en mi caso, yo al trabajar en grupo tengo problemas mucho de confiar si la otra persona va a hacer o no el trabajo, si me va a ayudar, si tipo, está dispuesta a trabajar en grupo. Me pasó que con el mío en particular he visto que mis compañeras, si bien por ahí cuesta entender algunas cosas, tipo, están dispuestas a trabajar. Y creo que en ese aspecto modificó lo de mis posibilidades. Al ver yo que mi grupo está bien conformado, hay ganas de trabajar, nos podemos llevar bien, podemos hablar, podemos discutir varios puntos de vista, por ahí esa como pared que yo me puse al no querer confiar en los demás o el mostrarme desconfiada, como que la bajé y me abrí más a mi grupo y por eso por ahí yo creo que pueda realizar, ahí cambió mis posibilidades. Contrastando con la situación de mi compañera, por ahí
sus compañeras eso no pasó. Es como que mantuvieron esa conducta y no, como que no hubo un proceso de aprendizaje y después ante esa tensión. O sea, y ahí me ocurre preguntarles algo, o sea que no todos soportamos el mismo nivel de tensión. Aparte, profe, que no podemos nosotros, no tenemos nada para hacer ante el desgano del otro, ya no tenemos posibilidad de hacer nada. Porque una cosa es cuando uno no entiende, que vos le podés explicar, a lo mejor vos sí entendiste, sí, bueno, sí, pues hay una solución. Pero cuando ves desgano, ya, o sea, no sé de qué manera se puede ayudar a esa persona. Yo creo que no debemos imponer a la otra persona. Le podemos dar todas las herramientas, pero la decisión es de la otra persona. Y la decisión... A nosotros lo que nos pasaba era que esta compañera nos decía que ella no le agarra la mano a psicología. ¿Y cómo le vas a agarrar la mano si no te conectas a las clases, faltas y todas esas cosas? En eso nosotros no podemos hacer más nada. Tipo, no podemos buscarle y decirle, hoy tenemos clase, o un mensaje diciéndole, hoy tenemos clase, no falte. Más en eso, lo que por ahí nosotros ya no podemos hacer nada. Y bueno, y ahí. Claro, sí, se entiende. Entonces, retomando un poco esa definición, ¿no? Que ustedes la repiten como el Padre Nuestro, que dicen, ¿no? Que además de repetirlas como el Padre Nuestro, está bueno poder analizar, ¿no? La complejidad que tiene, y por otro lado, podemos dar todas las herramientas, pero no imponer a los demás, ¿no? Además de la complejidad que tiene, ver ¿cómo es que se llama? La relación que hay con situaciones concretas, ¿no? Porque, dice, agrega la compañera, podemos dar todas las herramientas, pero no imponer a los demás, porque es una decisión propia. Claro, lo que pasa es que es una decisión propia y una cosa es si es un trabajo individual y otra cosa es si es un trabajo en grupo. Esa es la situación, ¿no? Si la situación es un trabajo individual es una cosa. Si la situación es un trabajo en grupo es otra cosa, ¿no? Porque vamos a suponer que no nos dan trabajo en grupo y bueno, se lee de una forma. Claro, es como que, por ejemplo, la tensión es menos cuando es grupal, porque decís, bueno, algo va a salir, porque no soy sola, somos varias, que si sería sola, decís, bueno, no, esto me van a evaluar a mí, o sea, me van a evaluar a mí, ya no al grupo, o sea, eso depende sí o sí de mí. Es como que cambia como que se relaja, y cuando es en grupo más relajado por ahí. Te digo, en algún grupo particular que alguna esté como no totalmente metida todavía, que le cuesta agarrarle la mano, y eso no es lo mismo que cuando es individual, debe ser otra la atención. Por eso, fíjense en la definición por las cuales un organismo en situación, ¿qué situación? De estudio. ¿Qué tipo de estudio? ¿Individual o en grupo? Fíjense cómo varía. Y de acuerdo a la situación, yo evalúo también la conducta. ¿Sí? Porque, a ver, yo estoy en un grupo, me ofrecieron estar en un grupo y yo dije que sí. Entonces, a partir de ahí aparecen las tensiones, porque yo voluntariamente me metí al grupo y bueno, y tengo que trabajar. Y tengo que buscar las formas, ¿sí? de resolver esa situación, de realizar mis posibilidades, que también, como ustedes dijeron, es ampliar, es abrirse, ¿sí? Aprender del otro, ver cómo el otro lo hace, ver si tengo que modificar algo, etc. Entonces, eso es un organismo en situación. Es una situación de estudio, no es de amigos. A lo mejor podemos ser amigos también, pero es otra la situación. Es una situación de estudio, primero. Segundo, ¿qué tipo de estudio es? ¿Es individual o es en grupo? Y a partir de ahí va a ir cambiando. Tercero, ¿en qué situación estamos? ¿Vamos a estar en clase o ya estamos por ir a rendir? Supongamos, se rinde en grupo, ¿no? Entonces, bueno, ¿estamos en condiciones de rendir en grupo? ¿Hemos preparado nuestro grupo para rendir en grupo?
Porque no es lo mismo estar en clase participando que ir a una situación de examen parcial, que ir a una situación de examen final. ¿Sí? Son distintos tipos de situaciones. Y en cada una de ellas la conducta también va a ir variando. O ustedes ponen la misma carga cuando están en clase que cuando están preparando el parcial o cuando están por preparar un final. ¿Es la misma? No. No, claro, varía. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos hablando de un organismo en situación, estamos refiriendo a esto. Tenemos que pensar cuál es la situación. Sí, porque, qué sé yo, a veces nosotros generalizamos y decimos, sí, es una situación de estudio. No, para. Una cosa de estudio individual y otra cosa de estudio en grupo. Entonces, ¿de qué situación estamos hablando? Porque ahí aparecen otras manifestaciones, ¿no? Otros fenómenos y otros elementos, ¿no es cierto? ¿Qué piensan de eso? Sí, profe, son distintos. En ese tipo de casos, creo que hablando del tema de los grupos, por lo menos, en lo que sería en una situación de clase o parciales o en una situación de finales, de cómo un grupo puede llegar a explotar las propias potencialidades de los mismos integrantes. O sea, creo que a veces está más que bien que uno así como pueda reconocer sus fortalezas, que también pueda reconocer los problemas que por ahí puede tener. Y yo en lo personal, yo con mi grupo de estudio, lo que yo tengo es que yo les digo a mis compañeras, yo en cuanto a lo que es explicar, entender textos, exponer, organizar cosas así, yo no tengo ningún problema, sé cómo manejarme, yo sé explicar, e incluso ayer antes del parcial estaba como haciendo una especie de exposición para mis compañeras que estaban por rendir. Pero en cambio, ya cuando se trata de trabajos prácticos, yo sí tengo muchos problemas. A mí me cuesta mucho interpretar consignas y así. Bien. Entonces, por eso, a eso voy, tipo, en este tipo de situaciones como que podemos llegar a, en el caso de grupos, obviamente, podemos llegar a explotar las mismas potencialidades y cubrir los defectos o problemas o dificultades que tengan los mismos integrantes. O sea, O sea, a esto vamos cuando decimos un organismo en situación. Y yo les hago la pregunta, ¿todos tienen el mismo rendimiento y la misma conducta cuando estudian psicología, que cuando estudian filosofía, que cuando estudian pedagogía, que cuando estudian anatomía? no, No, porque puede haber algo de afinidad capaz en alguna Exacto. cátedra, pero Bueno, y eso es situación. ¿Se entiende? Es decir, ese mismo organismo en distintas situaciones varía en cuanto a su respuesta. ¿Se entiende lo que estamos diciendo o no? Claro. Sí, se entiende, profesor. Ajá. Bien. Ok. Entonces, como para ir trabajando un poco esta idea, para ir cerrando este conversatorio que hemos tenido y que seguramente que va a dar lugar a una cantidad mayor de ideas para seguir conversando, ¿sí? Vamos a ir cerrando y yo les voy a pedir a ustedes que hagan el cierre, que todos, o la gran mayoría, pero les pido a todos que digan algo, y no vale repetir, como lo que dijo mi compañera, no, sino cada una piensa algo distinto y escucha lo que dijo el otro para decir algo distinto, por supuesto, ¿no? ¿Qué aprendieron de esta experiencia que hicimos recién? En la cual, por un lado, no sé si antes hicieron un conversatorio, no lo sé. En el ámbito educativo, conversar seguro que conversaron, pero en el ámbito educativo, no sé si hicieron esta experiencia. Primero eso. Y segundo, sobre el contenido específico que estuvimos trabajando, que fue conducta, la conducta en el ámbito del estudio específicamente. A ver, ¿qué pueden decir?
¿Qué aprendieron de esta experiencia? A ver. Yo creo que es importante rescatar el cómo la profesora Marta Silva en varias situaciones dijo que nosotros por ahí lo que tenemos es los conceptos de tal o tal cosa según Bleger. Como lo que decía hoy cuando el profesor estaba preguntando el ámbito y él quería que nosotros respondamos el ámbito del conocimiento, pero que como notó la profe justamente, nosotros con ámbito, nosotros tenemos lo que es psicosocial, sociodinámico y todo eso como muy centrado en un material específico cuando hay otras respuestas posibles que podríamos haber dado si leyéramos otro tipo de materiales o qué sé yo. No sé si se entiende lo que digo. Pero ¿qué es lo que vos aprendiste? Porque a mí no me queda claro qué aprendiste vos. A eso justamente, que al quedarme yo con los contenidos específicos de ciertos materiales, como fue el caso de Bleger, como que me cierro a otras cosas. O sea, yo con ámbitos ciertamente sí tenía como solo psicosocial, sociodinámico y todo eso, pero solo porque leí Bleger, no porque, pero no... O sea, vos lo que aprendiste es que hay otros... que hay otro tipo de conceptos, hay otro... Bien. ¿Y sobre conversar, qué aprendiste? Y En nada, el o sea... educativo. ¿Cómo? En el ámbito educativo, conversar en el ámbito educativo. Y nada, que, o sea, que ciertamente sí es algo nutritivo para por ahí presenciar, escuchar o tener en cuenta otros puntos de vista, otras vivencias, otras experiencias, porque siempre aporta. En una conversación, justamente como usted decía hoy, en una conversación todos aportamos. Bien. Si se me permite, a mí me gustó muchísimo esta dinámica, lo de conversar, porque no tiene tanta como presión. Yo soy una de esas personas que sí se lo toma como vida o muerte el responder, me causa mucha ansiedad, más en un ámbito de clase. Y por ahí con este conversatorio aprendí que es mejor no más hablar y arriesgarse a equivocarse porque no tiene nada de malo. Lo peor que puede pasar es equivocarme y a partir de eso voy a aprender y voy a aprender también lo que piensan otras personas, voy a aprender de mis profesores que son ustedes. Así que me gustó mucho este conversatorio porque me sentí como más libre a hablar y equivocarme. Claro. Bien. Gracias, bien. ¿Quién más? Yo, profe, personalmente reduje las tensiones que tenía desde las 9 de la mañana. Y bueno, ahora voy a investigar el mito este porque sinceramente yo no me acuerdo haber dado ni que me hayan dicho de buscar ese. Yo y mi grupo le pregunté y no sé si alguna de la comisión se lo vio, pero o en algún momento, no me acuerdo que me hayan dicho o no sé en qué momento, estoy perdida a lo mejor con tantas cosas y no se me pasó. Bien. Por eso a lo mejor no respondíamos y no sabíamos qué decirle cuando usted nos preguntaba sobre Edipo y Esfinge. Sí. Perfecto. Bueno, está bueno porque también el conversatorio nunca se cierra, ¿no? Uno sigue investigando cosas, ¿no? Sí. ¿Quién más aporta algo? Hola, buen día, profe. Hola. Yo particularmente me encantó esta dinámica. Me gusta mucho eso de conversar sobre psicología, ¿no? Sobre lo que estamos aprendiendo. Y principalmente me gustó mucho, o aprendí, mejor dicho, eso de desmenuzar los conceptos. Porque si una vez se lo repite como loro, diríamos, vamos repitiendo, pero no vamos haciendo un aprendizaje realmente significativo y de entender de qué se trata el concepto en sí. Perfecto. Muchas gracias, Florencia. ¿Alguien más? Vamos, que son muchos y hay mucho para... Seguramente que se movieron cosas. Yo, profe. Sí. A mí me pareció interesante
el conocer también cómo entiende la otra persona los conceptos. Sí. Sí, eso es muy lindo, ¿no? Porque como el mismo texto y cada uno se le dispara a la mente para distintos lados, ¿no? Y cada uno trae ejemplos distintos y asocia con otras cosas, ¿no? Es muy interesante y es muy enriquecedor para la formación en psicopedagogía, ¿no? Que vamos a estar justamente trabajando con procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, como eso que vos misma estuviste diciendo, ¿no? Sofía, que como cada uno, ese interés, ¿no? Que te despierta el hecho de, bueno, a ver, ¿cómo entiende esta? ¿Cómo entiende? ¿Por qué esta entiende de esta forma y esta otra persona entiende de otra forma? ¿Por qué esta asocia esto con esto? ¿Por qué este trae este ejemplo? ¿No? Y es muy interesante eso, ¿no? Es una pregunta una posición muy linda, ¿no? Para quien hace psicopedagogía, ¿no? Aparte también como que te incita a investigar, porque bueno, ahora yo me quedé con esto de Edipo y de Fin, que voy a decir, bueno, esto ya anoté acá para investigar y ver y releer, es como que te inquieta decir, bueno, sí, hay mucho más que conocer, siempre esas ganas de seguir conociendo, que hay cosas nuevas, que hay cosas diferentes, que hablan de la misma cosa, pero hay diferentes autores por ahí. Claro, claro, claro. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro aporte, por favor? Así vamos enriqueciendo. Esta bolsita tiene que ir cargada, ¿eh? Sí, bueno, está bueno también para analizar el tema de la comunicación que hay en los grupos, ¿no? Ahí con lo que dijeron recién, que como uno entiende de distintas maneras y capaz muchas veces no se habla y se queda con una sola idea, siendo que todos lo vemos de distinta manera, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Y que a veces cuando hay distintas ideas nos desesperamos, ¿no? Por eso muchas veces el mecanismo de defensa es, bueno, nos quedamos con una sola idea. Pero aprender a trabajar, que bueno, en los grupos van a haber muchas ideas y que si no logramos cerrarlo, para eso están los profesores, ¿no? Decir, bueno, profe, entendimos esto, esto y esto. Hay alguna que esté mejor, hay alguna que esté equivocada, o todos son visiones parciales, ¿no? Como a veces nos pasa. Entonces, para eso es, ¿no? Bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué otro aporte pueden hacer? En mi caso me gustó como llevar algo que es como, que a veces como que se lo toma como algo frío, como un concepto, llevarlo como a lo cotidiano, a lo palpable. Me gustó eso. Ah, bien, bien. Sí. Es interesante porque a veces sí nos gustan esas situaciones, pero a veces resulta difícil de manejar por lo próximo, lo cercano que es a nosotros, ¿no? Entonces a veces buscamos ejemplos que son más o menos cercanos y a veces es tan cercano que nos cuesta pensar, ¿no? Y a veces buscamos por eso ejemplos que sean un poquito más alejados, depende de cada persona, de cada grupo, de cada situación, digamos, ¿no? Ustedes, bueno, ya han transitado un par de meses en la universidad y tienen alguna idea respecto a cómo funcionan las cosas y pueden pensar un poco más. Aunque hay veces que cuesta, qué sé yo, si este mismo ejemplo, el análisis o el autoanálisis que hacemos de los grupos, lo hacemos al principio del cuatrimestre y no va a producir el mismo efecto. Esa es la situación también, ¿no? Es decir, estos grupos ya están afianzados, la cátedra ya está afianzada y eso permite que uno pueda pensar sobre las propias experiencias de aprendizaje, ¿no? Bien. ¿Algo más? Una más, antes de cerrar. Dale. Yo quería aportar algo. Bueno, particularmente yo me sentía un poco frustrada con el desarrollo, digamos, de las clases. Notaba un poco de falta
participación, como que, y lo venía sintiendo de alguna forma un poco imperante, ¿sí? O me cerré en ese pensamiento con las formas de llevar las clases, o como que los conceptos son estos y los chicos, o nosotros, porque somos los que damos el examen, lo respondemos de esa manera y porque así es, y se cierra ahí en ese marco. Y como con nuevas mediaciones o con la creatividad, por ejemplo el medio digital, este conversatorio, como sacarnos de la zona cómoda del aula de clases y de tal horario a tal horario, nos flexibilizamos un poco más y se abre un poco esto de la conversación y no hay toda esa tensión que mismo en el conversatorio se dijo que opinamos que hay en clases, digamos. Claro. ¿Y qué aprendiste? Y eso, o sea, hago esa observación conmigo misma, digamos, de que como con la creatividad o saliendo de lo rutinario, lo normal, lo común y corriente que es la clase en el aula, profesor y todos nosotros sentados, cómo nos flexibilizamos un poco más. Sí. O sea que aprendiste, a ver si logro entender bien, aprendiste que podés cambiar de actitud o algo así. Sí. Ah, bien. Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, dada la hora, profesora Marta y profesora Candela, que sé que andan por ahí, no sé si alguien más está de los profesores, bueno, les cedo a ustedes el cierre. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias. Y muchas gracias por los aportes que pudieron hacer. Así que en ese sentido vamos a dar por cerrado el conversatorio y agradeciendo por supuesto al profesor y aceptando su invitación a un próximo encuentro. Sí, de mi parte no hay inconveniente, al contrario,